Hola, ¿qué tal a todos? Que Dios les bendiga. Quería dejarles una palabra que el Señor me había dado acerca de que nosotros tenemos que examinar nuestros propios caminos, que tenemos que juzgarnos a nosotros mismos para que el Señor no tenga que juzgarnos, porque sabemos que cuando el Señor nos juzgue, ya va a ser demasiado tarde. Nosotros vamos a estar delante de su presencia cuando partamos de esta tierra. Y ahí ya no va a caber ninguna excusa decir, Señor, si alguien me hubiera dicho, Señor, ¿por qué no te revelaste a mí? ¿Por qué no me mandaste ahí? No, ya va a ser demasiado tarde. Por eso el Señor quiere que nos arrepintamos ahora en vida, que reconozcamos nuestros defectos, que reconozcamos nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros pecados, que confesemos a Él, que seamos sinceros de corazón. La palabra del Señor dice que el que es hipócrita de corazón atesora para sí mismo la ira del Señor. Por eso el Señor está haciendo un llamado en este tiempo a que nos alineemos a su voluntad, a que limpiemos nuestras vestiduras, a que nos santifiquemos, que confesemos nuestros pecados. La palabra del Señor dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. El Salmo 11:4 dice, el Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, porque el Señor es justo y ama la justicia, el hombre recto verá su rostro. Acá vemos, amados hermanos, que el Señor quiere que nos limpiemos, porque el Señor está a la puerta. La palabra del Señor dice que nosotros no podemos verle si no somos justos, si no tenemos un corazón limpio, si no nos arrepentimos. También dice la palabra que si no nos arrepentimos todos vamos a perecer igualmente. Y el Señor no quiere eso. El Señor habla desde temprano y sin cesar a través de distintos siervos, a través de la palabra de Dios. Por distintos medios el Señor nos habla continuamente acerca de que nosotros tenemos que limpiarnos de nuestra maldad, de nuestra envidia, de nuestro celo, de nuestra propia concupiscencia. Tenemos que limpiar nuestra mente, renovar nuestra mente, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tenemos que limpiar nuestro corazón de todo lo malo que sabemos que al Señor no le agrada. Y sobre todo, lo que más se ve en el pueblo de Dios hoy en día es la hipocresía. No solo la hipocresía externa, el aparentar piedad, el aparentar bondad, cuando sabemos que en nuestro corazón no hay eso. Entonces, si nosotros sabemos que en nuestro corazón no está eso, pidámosle al Señor que ponga de su bondad, de su misericordia, si nosotros reconocemos que eso no está en nosotros. Porque el Señor dice que Él nos predestinó para que andásemos en buenas obras. Y eso significa que nosotros ya de por sí nos tiene que nacer hacer el bien. Y si no nos nace, tenemos que pedirle al Señor que ponga de su misericordia, de su bondad, de su compasión. En este mundo que falta el amor de Cristo, que falta la misericordia, la compasión, nosotros, la iglesia de Jesucristo, no podemos ser igual que el mundo. Tenemos que marcar una diferencia. Y esa diferencia no está en nuestra apariencia, sino en nuestros hechos, en cómo actuamos nosotros. Cuando vemos al que está desnudo, cuando vemos al que está hambriento, cuando vemos al que está padeciendo necesidad, ya sea dentro de la iglesia o o afuera, gente cristiana, mundana, como sea, gente que conozca del Señor o no, el Señor quiere que nazca eso de nosotros, de nuestro corazón, la misericordia para con el que sufre, para con el que necesita. Si hay personas que están cautivas con algún vicio, con algún problema, con alguna situación espiritual, quiere que a la noche, cuando nosotros nos vamos a dormir, nos acordemos de esas personas
y le pidamos al Señor por ellos para que sean libres, para que conozcan al Señor. Y también es nuestra parte, tenemos que cumplir nuestra parte en llevarles la palabra, en hablarles del Señor y no avergonzarnos. El Señor me ha mostrado que hay muchos cristianos, muchas personas que se avergüenzan del Evangelio porque en alguna ocasión le han hablado a alguien y esa persona se ha puesto a observar su vida y empieza a juzgarlos, a criticarlos, es decir, como este me está hablando de la palabra de Dios, pero dice malas palabras, hace esto, hace aquello, está con una persona con la cual no está casada, en fin, un montón de cosas. Las personas empiezan a mirar la vida del que predica y empiezan a juzgar, a acusar. Y es bueno eso, en una parte es bueno, porque nos ayuda a nosotros a alinearnos a la voluntad de Dios. Si la gente está diciendo cosas de nosotros que son ciertas, que nosotros sabemos que es cierta, es una buena oportunidad de alinearnos a la voluntad de Dios y hacer las cosas como el Señor quiere. Y bueno, si nos calumnian, si mienten, bueno, eso lo tenemos que dejar para el Señor se va a hacer cargo. Pero esto es un llamado básicamente, la palabra que el Señor me ha dado al arrepentimiento. El Señor quiere un arrepentimiento genuino y que no seamos hipócritas, porque la palabra del Señor dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Y los cobardes tampoco, si nosotros no nos animamos a decir la palabra de Dios por miedo a que se enoje, por miedo a que se ofendan, por miedo a que nos ataquen, nos critiquen, nos juzguen, nos calumnien. Bueno, dice la palabra del Señor que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se va a avergonzar de nosotros. Si nosotros lo confesamos, Él también nos va a confesar delante del Padre. Entonces hay un precio que tenemos que pagar, hay una cruz que tenemos que llevar. Dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es esa cruz? Soportar calumnia, soportar difamaciones, persecuciones, pruebas, desiertos, pasar por distintas tribulaciones. Pero bueno, el Señor nos ayuda en nuestra debilidad, como dice la palabra. El Señor nos fortalece. Busquemos la presencia del Señor, busquemos estar en comunión con el Señor en estos tiempos más todavía, porque estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. El Señor quiere que busquemos la comunión íntima con Él, no el ir 2, 3 veces a la semana, un fin de semana, a una reunión y decir, bueno, ya está, ya cumplí con Dios y con el pastor para que no me diga nada, no. El Señor te busca en la intimidad donde nadie te ve, ahí cuando te acostas a dormir o cuando te levantas. El Señor quiere que vos lo busques, que le hables, que seas sincero con Él, que te pongas a cuenta con Él. No permitas que el pecado te separe de la presencia de Dios, porque cuando nosotros pecamos, viene el enemigo y nos acusa, nos señala y dice, vos no podés entrar en comunión con Dios porque vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. Y esa es una buena oportunidad también cuando el diablo nos acusa para arrepentirnos verdaderamente y decir, sí, Señor, estoy mal en esto, estoy mal en lo otro, dije esto que no correspondía, hice esto que no correspondía. Y el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no quiere condenarnos, Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero si nosotros partimos de esta tierra en nuestros pecados sin habernos arrepentido, el Señor nos va a juzgar y ya no vamos a tener más oportunidad de arrepentimiento. Ya ahí va a ser un veredicto final de nuestra alma. Entonces, el tiempo es ahora. Hoy el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos, nos pongamos a cuenta con Él, limpiemos nuestras vestiduras y hagamos su voluntad, que básicamente está revelada en su palabra. Y otra cosa que el Señor me decía que quiere Él para estos tiempos es que nosotros practiquemos lo que es el verdadero ayuno, del cual habla Isaías 58, en donde no tiene nada que ver con el egoísmo, con pedir cosas para nosotros mismos, sino donde dice que partas tu pan con el hambriento, que sueltes las cargas, las ligaduras de impiedad, o sea, asistir al que está afligido, tanto físicamente como espiritualmente.
el que está afligido porque no tiene para comer o porque no tiene un abrigo, no tiene que ponerse, y uno sí lo tiene y lo puede brindar y lo puede dar, o que está mal espiritualmente y nosotros solamente con una oración, con un Dios te bendiga de corazón, bendecir de corazón realmente, no de labios para afuera, bendecir de corazón a las personas, el Señor escucha nuestra oración y el Espíritu de Dios empieza a obrar. Los ángeles de Dios se activan y el Señor empieza a hacer maravillas cuando uno cree y el poder de Dios se desata. Entonces yo los dejo con esta palabra. Espero que podamos reflexionar acerca de esto. Y bueno, los bendigo y ya estaré subiendo otro videito más con otra palabra que el Señor me dé. Chau, chau.